Quien les habla, la doctora Pedrina Guerra, médico cirujano, docente de la Cátedra de Morfofisiología 3 del programa de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El día de hoy vamos a hablar del tema de la región anterior del cuello, correspondiente a la primera unidad de cabeza y cuello de Morfofisiología 3. Entonces, lo que conocemos como cuello es aquella zona de transición entre la base del cráneo por arriba y las clavículas por debajo. El cuello une la cabeza al tronco y los miembros, actuando como zona de paso principal para las estructuras que pasan entre ellos. Además, en él se localizan algunos órganos importantes con funciones únicas, como por ejemplo la laringe, las glándulas tiroides y paratiroides y otras estructuras vasculonerviosas. Su forma es cilíndrica. Posee un tallo osteoarticular, que ustedes ya lo conocen, ya que lo han visto en cátedras anteriores, en Morfofisiología 2, como lo es la columna vertebral cervical. Su morfología varía con la edad, el sexo y términos de aumento de peso o disminución del mismo. Por ejemplo, una persona obesa no va a tener el mismo diámetro del cuello que una persona longilínea o una persona delgada. Su longitud varía de un individuo a otro. Sin embargo, como promedio podemos tomar una altura de 8 centímetros en el hombre y de 7 centímetros en la mujer como término medio. Topográficamente se divide en dos regiones, una zona posterior o nuca y una zona anterior, en donde vamos a encontrar una región superficial o hioidea, que a su vez se va a subdividir posteriormente en suprayoidea e infrayoidea, una región profunda o prevertebral y las regiones laterales del cuello. Entonces, la región anterior del cuello va a estar ubicado por delante de la línea media y está limitada hacia los lados por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Para poder evidenciar mejor las distintas estructuras que se encuentran en la región anterior del cuello, debe hacerse con el cuello en hiperextensión, es decir, debemos pedirle al paciente en cuestión que lleve la cabeza hacia atrás, dejando entonces en evidencia mejor los diferentes elementos que la conforman. A su vez, las estructuras del cuello van a estar rodeadas por una capa de tejido subcutáneo, que es la fascia superficial, y compartimentadas por láminas de la fascia cervical profunda. El platisma, del griego plato, es una lámina muscular ancha y delgada localizada en el tejido subcutáneo del cuello. Este se va a encontrar recubriendo la cara anterolateral del cuello. Sus fibras se originan en la fascia profunda, cubriendo las porciones superiores de los músculos deltoides y pectoral mayor, y a su vez se van a extender superomedialmente sobre la clavícula hasta el límite inferior de la mandíbula. Bueno, para poder entrar en tema de la región anterior del cuello, específicamente la región superficial, que es la región hioidea, tenemos que hablar de una estructura ósea que es la que le va a proveer el nombre a la región hioidea, y no es más que el hueso hioides. Este hueso es un hueso móvil que se sitúa en la parte anterior del cuello, como podemos ver en la imagen, el hueso coloreado de azul. Este se va a encontrar a nivel de la vértebra C3, es decir, a nivel de la tercera vértebra cervical, en un ángulo que forma la mandíbula y el cartílago tiroides. Se va a encontrar suspendido por músculos que lo conectan a la mandíbula, a los procesos estiloides del hueso temporal, al cartílago tiroides, al manubrio esternal y a las escápulas. Algo a tener en cuenta y que es importante destacar es que el hioides no se articula con ningún otro hueso. Este se va a encontrar suspendido de los procesos estiloides de los huesos temporales mediante los ligamentos estilohioideos y está adherido firmemente al cartílago tiroides. Consta de un cuerpo, como podemos ver en la imagen, y de cuernos mayores y menores. Funcionalmente,
el hioides sirve de inserción para los músculos anteriores del cuello y como apoyo para mantener la vía aérea abierta. El cuerpo del hioides en su porción media está orientado hacia la parte anterior y va a tener aproximadamente unos 2.5 centímetros de anchura y 1 centímetro de grosor. Su cara anterior es convexa, ¿ok? Como podemos ver, y se proyecta antero-superiormente, mientras que su cara posterior es cóncava y se proyecta postero-inferiormente. Entonces ahora sí podemos entrar al tema de la región superficial del cuello, también llamada región hioidea. Esta región tiene forma de rombo, es una región impar, la cual se va a encontrar dividida en su porción media por una línea que pasa por el cuerpo del hueso hioides, dejando dos porciones triangulares, una porción superior también llamada porción suprahioidea y una porción inferior llamada región o porción infrahioidea. Entonces, la primera región triangular que va a estar delimitada por la línea que pasa por el cuerpo hioides es un triángulo de vértice superior que llamaremos región suprahioidea. Esta región también es impar, va a estar ubicada a cada lado de la línea media, delante de la línea media, ubicada por encima del hioides y por detrás de la concavidad del maxilar inferior. Se va a dividir en 4 planos. Un plano óseo, un plano muscular, un plano aponeurótico y un plano superficial. Esta región forma un triángulo de base inferior que está limitada de la siguiente forma. Por arriba vamos a encontrar el borde inferior de la mandíbula, por debajo la línea que acabamos de mencionar que atraviesa el cuerpo del hueso hioides, a los lados por el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideos y profundamente el músculo milohioideo va a separar esta región suprahioidea de la boca. ¿Okay? Entonces algo a tener en cuenta es que va a tener límites superiores, inferiores y laterales, pero también vamos a tener un límite profundo que se va a encontrar separando esta región de la boca. Okay, cuando hablamos entonces del plano muscular, este se va a dividir en un plano superficial y un plano más profundo. A su vez, el plano superficial va a constar de 2 músculos y como podemos ver en la imagen, a la izquierda veremos al músculo digástrico y a la derecha al músculo estiloioideo. Estos 2 músculos van a estar entonces constituyendo el plano superficial de la región suprahioidea, el plano muscular superficial de la región suprahioidea. El músculo digástrico entonces va desde la apófisis mastoides hasta el maxilar inferior. Va a tener un vientre anterior y por eso es llamado digástrico, ¿okay? Porque viene de gástrico, de vientre. Va a tener 2 vientres, un vientre anterior que se inserta en la fosita digástrica por fuera de la sínfisis del mentón. Este va a tener una irrigación brindada por la arteria submentoniana y va a tener una inervación que va a brindar el nervio milohioideo. En cambio, su vientre posterior nace de la ranura digástrica de la mastoides, de la apófisis mastoides, y va a tener una irrigación dado por la arteria occipital, dado que este vientre es más posterior, y va a estar inervado por el 7º y por el 9º par craneal, es decir, por el facial y el glosofaringio. Como este músculo tiene 2 vientres, vamos a tener un tendón intermedio, que fíjense en la imagen, va a estar coloreado de blanco entre los 2 vientres que están coloreados de verde. Este tendón intermedio une ambos vientres y atraviesa por un ojal del tendón del estiloioideo. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Simplemente deprimir la mandíbula y elevar el hueso hioides. Por su parte, el músculo estiloioideo, que también tiene como nombre ramillete de Riolano, es un músculo muy delgado, si se quiere fusiforme, y su inserción va desde la apófisis estiloides hasta la base del cuerno mayor del hioides, que recordemos que veíamos en la lámina anterior cuando hablábamos de la anatomía del hioides.
También va a poseer un tendón en forma de ojal que se inserta en la cara anterior del hueso hioides. Este tiene una irrigación aportado por la arteria auricular posterior y también por la lingual en menor proporción. Y su inervación va a estar dada por el nervio facial o séptimo par craneal. En cuanto a su función, este músculo tiene la función de elevar el hueso hioides al igual que el digástrico. En esta imagen, entonces podemos observar una vista lateral del cráneo y de parte del cuello, en donde podemos evidenciar fácilmente el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico, dando el vientre anterior justamente por debajo de la mandíbula y el vientre posterior que se dirige hacia la zona occipital. En cambio, vemos un poco más por fuera al músculo estiloioideo, que es mucho más delgado que el músculo digástrico. También podemos observar el tendón del músculo digástrico, ¿ok? Coloreado de blanco, por encima del hueso hioides. El plano profundo de la región suprayoidea va a estar constituida también por dos músculos. El músculo miloioideo que vemos en la izquierda de la diapositiva y el músculo genioideo que vemos hacia la derecha. El músculo miloioideo, fíjense que es un músculo aplanado, cuadrilátero, que forma el piso de la cavidad bucal cuando se reúne con el del lado opuesto. Se inserta en la línea oblicua interna de la mandíbula, que pudieron ver ustedes cuando vieron la clase de viscerocráneo, hacia atrás. Las ramas anteriores forman el rafe medio y las posteriores se insertan en el hioides. Está irrigado principalmente por la arteria submentoniana, específicamente por las ramas ascendentes y descendentes de la arteria submentoniana. También va a tener irrigación aportada por la arteria miloioidea, sobre todo en su inserción superior, y de modo inconstante, es decir, pocas veces podemos encontrar que también pequeños ramos de la lingual van a estar aportando irrigación a este músculo. El nervio miloioideo va a ser el encargado de llevar la inervación. En cuanto a su función, eleva el hueso hioides, eleva la lengua y este proceso ayuda a la deglución y en menor modo también va a contribuir con el proceso de fonación. El genioideo, fíjense que es bastante diferente al miloioideo, se encuentra ubicado por encima del miloioideo. Se inserta en la apófisis geni inferior hasta la cara anterior del hioides y se encuentra irrigado por la arteria lingual y sublingual. Su inervación va a estar dada por el nervio hipogloso mayor y tiene como función elevar el hioides y deprimir el maxilar inferior. Recordemos entonces que el músculo miloioideo es el que va a separar la región hioidea de la región bucal, específicamente la región suprayoidea de la región bucal. En esta diapositiva podemos observar entonces una vista posterior de la mandíbula, del maxilar inferior, en donde también podemos observar hacia abajo una vista posterior del hueso hioides. Podemos encontrar entonces que el músculo genioideo se inserta en la apófisis geni de la mandíbula y vemos cómo por debajo encontramos entonces al músculo miloioideo. Fíjense que en la imagen también podemos ver algunas glándulas salivares, como son la glándula sublingual y la glándula submandibular, quedando entonces como evidencia esta división que realiza el músculo miloioideo de la región hioidea con respecto a la cavidad bucal o a la región bucal. La región infrayoidea entonces sería el segundo triángulo que constituye la región hioidea, pero en este caso este triángulo es de base superior y vértice inferior. También es una región impar, centralizada, anterior e inferior del cuello, que va a estar entre ambos músculos esternocleidomastoideos y el esternón. También va a poseer, al igual que la región suprayoidea, dos planos musculares, con dos músculos cada plano.
Debajo de los músculos contiene al esófago cervical, la faringe, la laringe, a la tráquea en su porción cervical, a la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, y va a estar delimitada de la siguiente manera. Por debajo, como ya nombramos, vamos a encontrar al manubrio esternal. Por arriba, la línea horizontal que atraviesa el hioides, y hacia los lados el borde anterior del esternocleidomastoideo. En profundidad llega hasta la región prevertebral. Fíjense entonces cómo la región infrayoidea está delimitada con la región prevertebral. Entonces el primer plano muscular es el plano superficial, el cual va a estar constituido por dos músculos. El esternocleido-hioideo, que vemos hacia la izquierda de la imagen, y el homohioideo, que vemos hacia la derecha de la diapositiva. El esternocleido-hioideo se inserta inferiormente en la cara posterior del manubrio esternal y en la cara posterior del extremo interno de la clavícula, como podemos ver en la imagen. Asciende verticalmente hasta el borde inferior del hioides, teniendo un trayecto más o menos oblicuo y central. Su irrigación va a estar dada por la arteria tiroidea superior y por colaterales de la arteria tiroidea inferior. También va a estar inervado por el nervio hipogloso mayor. Como acción, fíjense que estos músculos infrayoideos, a diferencia de los suprayoideos, van a tener como función deprimir el hioides. En cambio, el homohioideo es un músculo digástrico, al igual que el digástrico. Va a tener dos vientres. Se extiende desde el borde superior del omóplato hasta el hueso hioides. Posee un tendón intermedio que corresponde precisamente al punto en el que el músculo cambia de dirección. Fíjense cómo él va de atrás hacia adelante y luego hacia arriba. En el punto intermedio encontramos entonces nosotros el tendón que une a ambos vientres. El vientre anterior es más vertical, ¿ok? En la región supraclavicular. Está irrigado por la arteria tiroidea superior. El vientre posterior es más horizontal y se encuentra en la región infrayoidea. Está irrigado por la arteria tiroidea superior y también recibe ramos de la supraescapular. Accesoriamente recibe también irrigación de la arteria cervical transversa. Ambos vientres van a recibir inervación del nervio hipogloso mayor y, como el músculo anterior, va a tener la función de deprimir el hioides. Luego tenemos entonces el plano profundo de la región infrayoidea, en donde vamos a tener también dos músculos. En primer lugar, del lado izquierdo vemos en la imagen al músculo esternotiroideo. Se inserta abajo en la horquilla y el manubrio esternal, así como también en el primer cartílago costal. Asciende verticalmente y llega hasta la cara anterior y externa del cartílago tiroides, como podemos ver en la imagen. Está irrigado por la arteria tiroidea superior y por la tiroidea inferior, ¿ok? E inervado por el nervio hipogloso mayor. Recordemos que la arteria tiroidea superior es rama colateral de la arteria carótida externa, mientras que la tiroidea inferior es rama de la subclavia. Entonces allí tendríamos dos orígenes arteriales diferentes. En cuanto a su acción, deprime la laringe y el hueso hioides. Luego, del lado derecho tenemos al músculo tiroyoideo. Este es un músculo, como pueden ver en la imagen, corto, aplanado y continúa hacia arriba en la misma dirección del músculo externo tiroyoideo. Recordemos que en estas imágenes que están en las diapositivas, los músculos de los que estamos hablando están señalados en color verde. Sus inserciones van desde la cara anterior del cartílago tiroideo hasta el hueso hioides y está irrigado por la arteria lingual y por la tiroidea superior, ambas ramas colaterales de la arteria carótida externa.
Su inervación está dada por el nervio hipogloso mayor, al igual que el músculo anterior, y tiene la función de deprimir el hueso hioides, pero al contrario del músculo anterior, este eleva la laringe. En esta lámina entonces podemos observar los músculos infrayoideos. Fíjense que tenemos una única imagen en donde tenemos un modelo anatómico que va a estar señalando los diferentes músculos de la región infrayoidea, ¿ok? Bueno, suprayoidea e infrayoidea, pero encerrados en cuadrado de color verde vamos a encontrar los dos músculos del plano superficial infrayoideo y los dos músculos del plano superficial del plano profundo también infrayoideo. Tenemos entonces del lado izquierdo al esternoyoideo y al homoyoideo, que son los músculos del plano superficial de la región infrayoidea, y del lado derecho al tiroyoideo y al esternotiroideo, que son músculos de la región profunda de la región suprayoidea. En la parte superior podemos ver al digástrico, al miloyoideo y también podemos ver al estiloyoideo. La región prevertebral entonces va a estar constituida por los músculos que se encuentran directamente aplicados a la parte anterior de la columna vertebral y va a circunscribir a la región profunda o a la parte más profunda de la región anterior del cuello. Los músculos van a ser en número de 3 a cada lado y van a ser entonces el recto anterior mayor de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza y el músculo largo del cuello. En esta lámina podemos ver entonces a los 3 músculos de la región prevertebral. En primer lugar encontramos entonces al recto anterior mayor de la cabeza. Este es el músculo más superficial de los músculos prevertebrales y como podemos ver en la imagen, está coloreado de verde, es aplanado, triangular y se extiende desde el hueso occipital a las apófisis transversas de la columna cervical. Va a tener una irrigación dada principalmente por la arteria cervical ascendente y una inervación por 3 o 4 ramas que nacen del primer y el segundo arco del plexo cervical profundo. Como función, va a flexionar la cabeza sobre la columna vertebral y las primeras vértebras cervicales sobre las siguientes. Luego en el medio tenemos al recto anterior menor de la cabeza, que es el más pequeño de los 3. Es cuadrilátero y está situado detrás del precedente, es decir, detrás del recto anterior mayor, entre el occipital y el atlas. Se inserta por arriba en la cara inferior de la apófisis basilar, por delante del agujero occipital y va a terminar en parte en la cara anterior de las masas laterales del atlas y en parte en la porción vecina de la apófisis transversa de la misma vértebra. Está inervado por la rama anterior del primer nervio cervical, mientras que la irrigación va a estar proveída por las ramas de las arterias vertebral y faríngea ascendente. En cuanto a su función, pues este flexiona la cabeza y además imprime un movimiento lateral, de inclinación lateral, cuando se contrae de un solo lado. La última imagen que tenemos del lado derecho entonces es el músculo largo del cuello. Este es un músculo prolongado. Generalmente es un músculo muy delgado y se encuentra situado debajo del recto anterior mayor, pero se extiende desde el atlas hasta la tercera vértebra dorsal. Tiene una porción descendente que va del tubérculo del atlas a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, específicamente de la tercera a la sexta vértebra cervical, una porción ascendente que va desde el cuerpo de las 3 primeras vértebras torácicas hasta el tubérculo anterior de las apófisis transversas y tiene una porción longitudinal, la cual está por dentro de las porciones anteriores, a cada lado de la línea media.
Esta va a estar constituida por fascículos de dirección vertical que se insertan en el cuerpo de las 3 primeras vértebras dorsales y de las 3 o 4 últimas vértebras cervicales. Su irrigación la provee la arteria tiroidea inferior, unas ramas de la arteria tiroidea inferior, y su inervación va a estar dada por filetes que nacen de las ramas anteriores de los 4 primeros vértebras, de los 4 primeros nervios cervicales. En cuanto a su función, flexiona la columna cervical cuando se contrae de un solo lado y comunica además a la columna cervical un movimiento ligero de inclinación lateral. En esta lámina, entonces, como hemos hecho con el resto de las regiones del cuello, de las regiones ioideas y las específicamente las suprayoideas y las infrayoideas, también tenemos entonces aquí un modelo anatómico en donde se ven los músculos prevertebrales. Específicamente también vamos a encontrar, aparte de los músculos prevertebrales, músculos de la región lateral del cuello, como son por ejemplo los músculos escalenos medio, anterior y posterior. Pero entonces podemos ver aquí también a más detalle cómo el recto anterior mayor de la cabeza, el largo del cuello y el recto anterior menor de la cabeza se adosan entonces a la columna vertebral cervical. En esta imagen podemos ver entonces a un individuo con un traqueostomo, que es un dispositivo que se coloca en la región anterior del cuello, específicamente en la región infrayoidea, y que va a comunicar el espacio externo con las vías aéreas, específicamente con la tráquea. Es importante nosotros mencionar los aspectos principales de este procedimiento, ya que debemos conocer los planos cutáneos, musculoaponeuróticos, que se deben atravesar para poder realizar esta técnica y que hemos hablado entonces en láminas anteriores. La traqueotomía entonces deriva del griego y significa abrir la tráquea. Esta técnica quirúrgica, la traqueotomía, es una técnica salvadora de vidas que da paso directo del aire a las vías aéreas superiores, específicamente, como dijimos ya, a la tráquea. Las 4 indicaciones básicas para una traqueotomía son liberar una obstrucción de la vía aérea superior, proveer de asistencia respiratoria durante periodos prolongados, asistir al manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior y prevenir la aspiración de secreciones orales y gástricas. Para esto debemos entonces hacer un repaso de algunas estructuras que ustedes vieron en el semestre anterior de Morfofisiología 2, que forman parte entonces de la vía aérea superior. Entonces, a modo de repaso, tenemos que la laringe es un órgano complejo que va a participar en la producción de la voz o la fonación, también llamada la caja de la voz. Se compone de 9 cartílagos conectados por membranas y ligamentos y contiene los pliegues vocales, que son las cuerdas vocales. La laringe se encuentra en la parte anterior del cuello a nivel de los cuerpos de las vértebras C3 y C6 y conecta la porción inferior de la faringe, específicamente la orofaringe, con la tráquea, aunque habitualmente es más conocida por su papel como la producción de la fonación, o de la voz. El cartílago tiroides es el mayor de estos cartílagos. Su borde superior se sitúa por enfrente de la vértebra C4 y los 2/3 inferiores de sus 2 láminas, con forma de escudo, están fusionados anteriormente en el plano medio y forman la prominencia laríngea. Esta prominencia es lo que nosotros conocemos como nuez de Adán. El cartílago cricoides es más grueso y más fuerte y es el único anillo completo de cartílago que rodea una parte de la vía aérea. Se une al borde inferior del cartílago tiroides mediante el ligamento cricotiroideo medio y al primer anillo traqueal mediante el ligamento cricotraqueal.
La tráquea, muchachos, entonces es un tubo fibrocartilaginoso sostenido por cartílagos traqueales incompletos o anillos que ocupan una posición media en el cuello. Esta va a tener una longitud aproximada de 10 a 13 centímetros y tiene de 15 a 16 anillos traqueales. Se extiende desde la laringe hasta el tórax y termina inferiormente al dividirse en los bronquios principales derecho e izquierdo, a nivel de la carina. Tiene la función de transportar el aire desde y hacia los pulmones y su epitelio propulsa el moco cargado de desechos hacia la faringe para su expulsión por la boca. Bueno, entonces para la realización de la traqueostomía como tal, tenemos que tomar en cuenta los diferentes planos musculoaponeuróticos que de superficial a profundo en la región anterior del cuello nos vamos a encontrar con la piel, tejido celular subcutáneo que va a estar acompañado con el músculo platisma que nombramos en las primeras diapositivas y luego encontramos a la fascia cervical superficial. Y de allí entonces vamos a observar con gran facilidad a los músculos superficiales que forman parte de la región hioidea, en este caso específicamente de la región infrahioidea. Estos músculos, específicamente el músculo esternoioideo y el músculo esternotiroideo, van a ser músculos que deberán seccionarse para poder acceder a la musculatura prelaringea y llegar como tal a poder aperturar la tráquea. En esta imagen podemos ver cómo sistemáticamente vemos los diferentes pasos que se realizan para llevar a cabo el proceso de una traqueostomía, en donde el paciente, por supuesto, idealmente debe estar en una mesa quirúrgica, en un quirófano, con las debidas normas de asepsia y antisepsia. Se deben, por supuesto, identificar las estructuras que nombramos en la diapositiva anterior, es decir, la laringe, el cartílago tiroides, que forma parte, por supuesto, de la laringe, los anillos traqueales. Y una vez identificados esas estructuras, entonces, habiendo identificado el cartílago cricoides, se realiza entonces una incisión horizontal aproximadamente 1 centímetro por debajo de este cartílago. Se incisiona el tejido celular subcutáneo, el platisma, se exponen los músculos esternoioideos y esternotiroideos y se trata de hacer una incisión posteriormente entonces en la zona avascular o en el rafe medio para llegar a la musculatura prelaringea y luego identificar la tráquea, en donde se va a finalmente introducir la cánula o tubo de anestesia con inflado de balón. Posteriormente se realiza la hemostasia y se cierra la herida. Por supuesto, esta técnica que acabamos de describir la estamos simplificando muchísimo, porque a ustedes realmente lo que les interesa saber de todo esto es la configuración normal anatómica de la región anterior del cuello, y que uno de las intervenciones quirúrgicas en donde vamos a abordar precisamente estos planos es la traqueostomía, que como ya dijimos anteriormente es una técnica salvadora de vidas. En esta lámina vemos ya básicamente la colocación de la cánula que de baja presión, que básicamente es el paso final de la traqueostomía. Algo a tener en cuenta y que es muy importante mencionar, muchachos, es que esta técnica debe ser llevada a cabo por manos de expertos, por cirujanos expertos. Muchas veces vemos en programas de televisión como con elementos rudimentarios en situaciones de emergencia se han hecho traqueostomías improvisadas, y aunque esto puede de alguna forma salvar la vida del paciente, si es hecho por manos inexpertas, podríamos más bien empeorar la situación y provocarle la muerte al paciente, por lo que este tipo de intervenciones quirúrgicas llevan a cabo una preparación
intensa, años de estudio, que estoy segura que muchos de ustedes en el futuro van a poder lograr si se mantienen constantes y si tienen realmente las ganas y la responsabilidad de seguir con su carrera en la medicina. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado la clase. Espero hayan disfrutado de la anatomía de la región anterior del cuello y que sea de provecho para esta unidad curricular. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pueden consultar la bibliografía que dejo en esta diapositiva. Y como siempre, es un gusto para mí darles clases a ustedes, muchachos. Espero que sea de provecho